con el sicariato y la extorsión reinando en nuestro país. Están organizando la reina policial, la Miss Policía 2024, así como lo oyes, ¿ah? Bien, de esto y otros temas más vamos a conversar, porque a pesar de que hay un grupo de traidores del transporte que no quieren sumarse a la paralización de este próximo jueves 10 de octubre, hay otro sector que se mantiene firme, ¿no? Y entiende de que es una necesidad histórica poder ejecutar esta jornada de lucha en contra, pues, de toda esta situación en la cual nos encontramos. Así que para ello, hermanos, pedirles a cada uno de ustedes que nos están viendo en este preciso momento, sea la hora que sea en vivo o sea en diferido, que compartan el video, compartan la transmisión. Si ustedes no lo hacen, nadie más lo va a poder hacer. Y además también regálame like, deja tu like, pon me gusta al video. ¿Con qué fin? De que la misma plataforma de YouTube nos pueda sugerir, nos pueda compartir, ¿no? Pueda mostrarle nuestros videos de repente a usuarios que aún no conocen lo que es la prensa alternativa, ¿no? Entonces, ya para empezar de una vez por todas, porque vamos a ir de frente al tema de Dina Ercilia Boluarte Segarra, la que dice, pues, que no le tiene miedo a nada, ni siquiera a la propia muerte, pero por otro lado vemos que se muerde la lengua y se esconde y no quiere ir a declarar ante la fiscalía, o simplemente guarda silencio, ¿no? Porque sabe que cada estupidez que dice o cada barrabasada que sale de su boca la perjudica cada vez más y más y más y más. Es por eso, hermanos, que hace muchos meses atrás ya la usurpadora no da conferencias de prensa, no permite que haya que el periodismo vaya, incluso periodismo servil, periodismo neoliberal, periodismo alienante, periodismo de los grupos de poder económico. Ni siquiera a ellos le permite que le puedan preguntar o cuestionar, porque sabe que no tiene respuesta absolutamente para nada. Por algo tiene ese manganzón de Adriancén y por otro lado tiene a su perrito faldero que está como su vocero, que salen a defenderla todos los días que pueden, aunque es indefendible Dina Boluarte por donde lo veas, ¿no? No le tengo miedo a nada, ni siquiera a la propia muerte. Puno no es el Perú. ¿Cuántos muertos más quieren para que se callen? Un muerto en Lima vale por 100 en la provincia, ¿no? Cada vez que sale a hablar que es la novia de Chucky, que el gato Ron Ron, ya estamos cansados de todo eso. Pero hoy nuevamente, no solamente está con este tema del terrorismo urbano para poder criminalizar la protesta popular, sino que ahora viene con este tema de terrorismo de imagen que posiblemente lo quiera colocar en el Código Penal, ¿no? Para que cualquiera que exhiba, muestre, evidencie quién es, sea catalogado como terrorista, pues del TikTok, terrorista del YouTube. Bueno, vamos a hablar de eso. A ver, así que un gran saludo acá a Rubén, a la hermana Fanny, a Luisito, a Tuli Pozo, a Manuela Bastidas, a Fernanda Montalvo, a María Pairazamán, que están en este momento conectadas, a Mace R también, por favor, Eddie Martín, ayúdame hermano, compartiendo el video, compartiendo la transmisión por aquí, por acá, a Marita también igual, un gran saludo para todos, a Gran Timoteo Cutipa, Jorge Luis Riofrío, a Jovito Salvador, por favor, a cada uno de ustedes, Carolina Valenzuela, gracias por estar presente, a Delgut, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, hermanos, ya vamos a iniciar de una vez por todas el programa con la información directa, para que vean ustedes a qué nos estamos refiriendo con este tema de Dina Boluarte, porque parece pues algo inventado, ¿no? Como si fuera de repente una noticia para reírnos y demás, pero no, hermanos. Y lamentablemente todo esto al final termina por llevarse a planos judiciales. ¿Qué estamos esperando más, no? Y esto va contra todos, contra absolutamente todos los que están difundiendo en las diferentes redes sociales, diferentes plataformas, críticas a este gobierno usurpador, porque ya hemos escuchado y tenemos claro que hay muchos hermanos que han sido denunciados incluso por apología, simplemente por compartir algún tipo de pronunciamiento o algún tipo de llamamiento, convocatoria para una marcha, para una movilización. Los están acusando de asusadores, incitadores, o hacer apología a la violencia, incluso los acusan de hacer apología al terrorismo. Pero escuchen lo que ha dicho hoy la usurpadora Dina Ercilia Boluarte Segarra. Atención, por favor. 90, el Perú tenía un Producto Interno Bruto de 40.000 millones de dólares. Hoy nuestro Producto Interno Bruto supera los 245.000 millones de dólares, 6 veces más. No somos un gobierno, un Estado y un país fallido.
Somos un país resiliente, luchador, trabajador, que tiene un horizonte de progreso, de avance, de crecimiento y desarrollo integral. Un país que ha sabido siempre ponerse de pie y salir vencedor. Las cifras que se prevén para el presente año y los próximos son de crecimiento. No son de estancamiento ni de caída. Repito, son de crecimiento, resultado del esfuerzo de todos los peruanos y de todas las peruanas. Los últimos datos concretos, reales, corroborables que tenemos son, hermanos, más de 10 millones de pobres en el Perú. De cada 3 peruanos, uno está en situación de pobreza. Y ni hablar de esta pobreza monetaria, ni siquiera te menciona la pobreza multidimensional, que es mucho más amplia. Y peor aún, la pobreza extrema. Estamos hablando de casi el 80% de trabajadores que conforman la PEA que se encuentran en la informalidad y la precariedad. Más del 60% del Perú está en una situación de peligro, de emergencia alimentaria. Desnutrición, hambre, pobreza, sicariato, extorsión, robo. Y me viene a decir Dina Boluarte que estamos pues mejor que nunca, que estamos elevándonos, ya no puede ni siquiera al parecer tener algún gesto, ¿no? Porque fíjense la cara que tiene Dina Boluarte. Y parece que no solamente es cara, parece que también es blanqueamiento, además de todo. Pero ahora sí, además de las mentiras que acaba de mencionar, escucha, que ahora viene lo mejor, ¿eh? En ese contexto, tenemos que luchar contra un nuevo mal, una nueva amenaza en el mundo, la guerra de las mentiras, los fake news, las noticias falsas, creadas con el fin de hacer terrorismo de imagen, un viejo método que aplicaron las noticias falsas, creadas con el fin de hacer terrorismo de imagen, un viejo método que aplicaron los totalitarios con su lema, miente, miente, que algo queda. Apoyados en las redes sociales, algunos se dedican a mentir en la búsqueda de crear inestabilidad, el escenario favorable para obstaculizar el crecimiento de la economía, pase para la creación de empleo y la derrota de la pobreza. Bien, hermanos, ya parece broma, pero no es broma. Ténganlo claro, compatriotas. Parece broma, pero no es broma. Dina Boluarte nos dice a todos los que estamos en las redes sociales, que para bien o para mal ha democratizado y ha permitido que el Perú se conecte entre sí, ¿no? Y nos dice ahora que no solamente estamos compartiendo mentiras, ¿no? Falacias, sino que estamos cometiendo el delito, porque lógicamente el término terrorismo, incluso en la Corte Penal Internacional, estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los diferentes pactos que hay a nivel supranacional, hablan del tema del terrorismo. Y Dina Boluarte, en una ceremonia oficial con la banda presidencial, rodeada de milicos, rodeada de políticos, nos dice que existe ahora el terrorismo de imagen, y esto está desarrollándose en las redes sociales y que tiene que ver con un conjunto de personas que buscan desestabilizar la economía, perjudicar el trabajo, ¿no? Atentar contra el Estado de Derecho, contra la democracia. Esto es ahora para todos, cualquiera de ustedes que está compartiendo algún tipo de información donde se desenmascare quiénes son estos usurpadores, donde se muestra el despilfarro, el derroche que hay de parte del dinero de todos los peruanos, queriendo comprar aviones, dándole bono a la policía, ¿no? Mandándose a hacer cirugías, queriendo comprar avión presidencial, mandando de viaje a todo el mundo a estos ministros que no hacen absolutamente nada. Ahora, entonces, si tú muestras eso, si tú expresas eso, ahora eres un terrorista de imagen. Eres un terrorista de YouTube, terrorista de TikTok, terrorista de Twitter, terrorista de Facebook, terrorista de Instagram. Fíjense hasta dónde puede llegar ese nivel, e incluso, ¿no?
buscando la manera como dé lugar de este término que tanto daño le ha hecho el Perú, lógicamente por los años 80 y 90, donde las acciones terroristas venían no solamente de grupos subversivos alzándose en armas, sino también del Estado, porque este Estado que tenemos es un instrumento de los grupos de poder, de las transnacionales, de las grandes corporaciones, de las grandes mineras, del imperialismo extranjero, ha servido para meterle terror a la población. ¿O acaso ya nos hemos olvidado qué cosa es lo que ha pasado en La Cantute, en Barrios Altos, en Pativilca, en Acomarca, hermanos? Por favor, ese es el terrorismo más vil, más sanguinario que pueda haber, porque parte del sistema propio, de la configuración estatal. Imagínense, se supone que el instrumento que debería servir para la defensa de los intereses populares, para apoyar al más desvalido, para hacer justicia, que es el Estado, lo que debería ser un instrumento de la población en general, ahora, o en el Perú, desde 1821 que fue instaurado, ha sido un instrumento para las élites de poder. Y con eso lo que se ha buscado es exterminar, primero, a los sectores que para ellos les eran incómodos, y segundo, perseguir, atemorizar y asustar. Son 70 asesinados, hermanos, y no estamos hablando de un error de parte de algún policía o algún militar en Ayacucho, en Andahuaylas, en Arequipa, en Cusco, en Lima o principalmente en Puno. Estamos hablando de acciones sistemáticas para atentar contra la vida, para meter terror a la población, para herir al pueblo peruano, sin ni siquiera pues haber previamente un trabajo de investigación para decir, o un trabajo policial de investigación para decir, a esta persona le estamos abatiendo en un contexto de conflicto armado, donde hay pues una balacera y hay balas cruzadas. No, acá ha sido matanza directamente a la población por la espalda. Rosarino Flores, ¿acaso nos olvidamos? Torturas que se están habiendo, y esto es por política de Estado. Esto no solamente ha pasado en el 2022-23. ¿Qué cosa ha sucedido en Bagua, en Conga, en Tía María? ¿Ah? ¿Qué cosas en Inti Brian? ¿Y dónde están los responsables? ¿Dónde están los culpables? No hay absolutamente nada. Y Dina Boluarte tiene pues la sinvergüencería, la frescura, el cinismo de salir públicamente rodeada con militares, ¿no? Lógicamente con los altos mandos militares, rodeada de sus ministros y demás políticos de turno, para decirnos que ahora supuestamente nosotros estamos generando zozobra, desconcierto, estamos generando ataque a la estabilidad laboral, a la estabilidad democrática, al Estado de Derecho, porque compartimos por las redes sociales, basándonos en datos, en estadística, en fuente, la verdad. Nuevamente, atención, porque esto es importantísimo, y recuerda que esta señora que ves en pantalla, junto con la manga de sinvergüenzas que están como ministros, han presentado ante el Congreso de la República el proyecto de ley de terrorismo urbano, que dentro de todo implica que cada vez que se toma una medida de lucha, como movilizarse por las vías de una carretera, de una gran avenida, entonces estás generando terrorismo urbano. Y además, si la policía te logra asesinar, matar o herir, no te preocupes, porque ellos, si es que se los va a juzgar, va a ser en los fueros militares, en los fueros policiales, es decir, entre ellos se van a juzgar, entre ellos mismos. Esa policía que está metida en la extorsión, en el sicariato, en la corrupción, en el narcotráfico, en la minería ilegal, en el robo incluso diario, para que ustedes vean cómo funciona. Esta misma gente que está pidiendo el terrorismo urbano para criminalizar la protesta popular, ahora te viene a hablar de terrorismo de imagen. Atención nuevamente. Son de crecimiento, resultado del esfuerzo de todos los peruanos y de todas las peruanas. En ese contexto, tenemos que luchar contra un nuevo mal, una nueva amenaza en el mundo, la guerra de las mentiras, los fake news, las noticias falsas, creadas con el fin de hacer terrorismo de imagen, un viejo método que aplicaron los totalitarios con su lema: miente, miente, que algo queda. Apoyados en las redes sociales, algunos se dedican a mentir en la búsqueda de crear inestabilidad, el escenario favorable para obstaculizar el crecimiento de la economía, pase para la creación de empleo y la derrota de la pobreza. Esta mismísima señora que hace unos meses atrás nos dijo: el culpable de las protestas
está en Barbadillo, número uno. Luego nos dijo, todo es culpa de los ponchos rojos de Bolivia. Luego se atrevió a decir, no, como hay protestas en Francia, están llegando anarquistas franceses a generar el caos en el Perú. Luego dijo, estos muertos son producto de las huaracas Dun Dun. ¿Ah? Eso fue lo que ha dicho Dina Boluarte. Luego, ¿qué dijo? Los que han sido asesinados son culpa de ellos mismos. Fue lo que mencionó la usurpadora. Igual en un evento público, en un evento oficial. Yo soy la mamá de todos los peruanos, luego. No le tengo miedo a nada, ni siquiera a la propia muerte. No, que son enviados por Evo Morales. Una muerte en Lima vale por 100 en la provincia, decía Dina Boluarte. Y claro, ¿no? Esta señora que dice que las mentiras, los fake news, ¿cómo responde entonces a la Huaraca Dun Dun, a los ponchos rojos de Bolivia? Que el Movadef, que Sendero Luminoso. Y claro, ¿quién se va a olvidar de los Rolex? Cuando se hizo público, justamente en redes sociales, justamente lo que ella denuncia ahora, cuando se hizo público el tema de los Rolex como soborno de parte del Guayquio Oscorima para que le entreguen millones de soles de todos los peruanos a la región, al gobierno regional de Ayacucho, dijo Dina Boluarte, no, mentira, este reloj a mí me ha costado 14 años de trabajo. Luego no supo qué decir, aún todavía cuando le hablaba a su prensa, ¿no? A la prensa hegemónica. No, es que esto ha sido una reliquia familiar. Y posteriormente dijo, no, es bisutería fina, ¿no? Ese es un reloj de fantasía. Y cuando ya estuvo perdida por el allanamiento que se hizo, y lógicamente todos los que participaron en el allanamiento fueron despedidos, expulsados de la PNP, ¿no? Y se atacó a los fiscales que estaban viendo ese caso, que tuvo que decir, no, en realidad sí, pues, mi Guayqui, mi hermano, Oscorima, me ha prestado el reloj. Ahora, un préstamo se da con todo y tarjeta de propiedad, un préstamo que yo te doy a ti sin tiempo límite para que me lo devuelvas, se le llama préstamo, no, es un regalo, y no solamente había sido un Rolex, habían sido más de 10 relojes de alta gama, y no solamente relojes, estábamos hablando de qué más, ¿ah? De joyas, hermanos, carísimas, de pulseras de más de 30.000 euros por ese lado, para que ustedes vean y entiendan cuál es la situación y cómo funciona todo ello. Ahora, el tema con los Rolex se quedó corto, porque luego cuando le han preguntado incluso que ha estado 10 días sin trabajar y sin ni siquiera haber avisado por el tema de las cirugías que se ha hecho, también se hizo la loca, miró para otro lado, ¿no? Entonces ahora Dina Boluarte nos viene a decir a nosotros que mentimos, la que te dice que las protestas han sido organizadas por Evo Morales, han sido organizadas por los ponchos rojos de Bolivia, las personas han tenido en sus manos huaracas Dun Dun que han generado las muertes, que esto ha sido producto de tiroteos internos entre la población, que han estado participando personajes o miembros de Sendero Luminoso, cuando se ha visto que los 70 muertos ni siquiera tenían un antecedente policial, ni siquiera policial, a penal, peor aún. Entonces, esta señora que nos ha mentido mirándonos a la cara en una infinidad de ocasiones, y como ahora ya no se controla y no puede, entonces no da conferencia de prensa y manda a sus ayayeros a poder hablar, nos dice a nosotros, hermanos, que estamos haciendo terrorismo de imagen. Vamos a pasar por última vez, pero eso tiene que quedar registrado y tenemos que exponerlo a nivel nacional e internacional. Que ahora esta tipa, ¿no?, quiera colocar como terrorismo el hecho de mostrar y evidenciar la putrefacción de corrupción, el desprecio total a la población y el asesinato sistemático y el atentado hacia la vida y dignidad de las personas día a día, desde que ha entrado el 7 de diciembre del año 2022, donde previamente había dicho: mi lealtad es a prueba de balas. Si lo vacan al presidente, yo me voy con el presidente, ¿no? Por último, nuevamente, atención por favor, hermanos, atención. De todos los peruanos y de todas las peruanas. En ese contexto, tenemos que luchar contra un nuevo mal, una nueva amenaza en el mundo,
la guerra de las mentiras, los fake news, las noticias falsas, creadas con el fin de hacer terrorismo de imagen, un viejo método que aplicaron los totalitarios con su lema: miente, miente, que algo queda. Apoyados en las redes sociales, algunos se dedican a mentir en la búsqueda de crear inestabilidad, el escenario favorable para obstaculizar el crecimiento de la economía, pase para la creación de empleo y la derrota de la pobreza. Ahora resulta que entonces la falta de empleo, la precarización laboral, la extrema y la pobreza que es desbordante en el Perú es culpa pues de las redes sociales y es culpa de mostrar a través de la prensa alternativa, prensa independiente, prensa insurgente, prensa popular, prensa autónoma, prensa soberana, la realidad social en el país. O sea, la inestabilidad económica, la inseguridad ciudadana que está trayendo día a día asesinados de parte del pueblo, porque ¿quién pone los muertos? ¿Se han puesto a pensar? Ay, claro, todos decimos, ¿no? En este momento hay una inseguridad total en el Perú, están asesinando, acribillando, robando, asaltando. Yo hasta ahora no escucho que han asaltado, se han metido a la casa o han atentado contra los Rodríguez Pastor, contra los Roque Benavides, contra los Romero, contra los Gildermeister, contra los Sionís. En ningún momento he estado viendo eso. ¿Quiénes son los muertos? ¿Se han puesto a pensar, hermanos? ¿Desde cuándo estamos en estado de emergencia? ¿Desde cuánto tiempo estamos ya? ¿No ha pasado ya una semana de estado de emergencia? Y no ha seguido habiendo asesinatos, homicidios, ¿no? De diversas maneras, han baleado, han disparado, han robado, han asaltado, han colocado bombas, han puesto explosivos, han incendiado una flota de más de 20 vehículos, de buses de transporte. ¿Todo esto dónde ha sido? ¿Con parte de quién? ¿Quiénes ponen a los muertos? ¿Quiénes ponen el pecho en esto? Pero claro, ellos son los de ahí que te dicen, las redes sociales generan la inestabilidad. Pero ahora resulta, ¿no? Porque por un lado, este Fujitrol Santibáñez dijo que todo este problema de la inseguridad ha sido culpa del presidente Castillo. Imagínense. Y segundo, ahora Dina Boluarte sale a decir, la inseguridad, la inestabilidad en el país es culpa de las redes sociales, es culpa de esta prensa que malinforma con el terrorismo de imagen. Bueno, pues ahí lo tienes. Y acá te vamos a mostrar, porque no estamos acá exagerando ni nada por el estilo, solamente unos datos para poder avanzar. Y fíjense, hermanos, porque esto nos va a pasar a cualquiera de nosotros, a cualquiera, nadie está libre de nada. Miren, por favor, esto ha sucedido aquí en el cono norte, donde yo me encuentro, específicamente en el distrito pujante y trabajador de Independencia. Un nuevo ataque armado contra conductor de colectivo. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Fíjense, por favor, ¿ya? El incidente ocurrió en un paradero de colectivos y fue captado por una cámara de seguridad que muestra a 2 individuos en una motocicleta. Ahora, ¿esto es culpa de quién, Dina Boluarte? ¿Quién tiene el presupuesto? ¿Quién tiene la logística? ¿Quién tiene en sus manos el poder del Ministerio del Interior y de la PNP? ¿Quién es la que ha usurpado el puesto o el cargo, la facultad de ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales? ¿Quién? En el distrito de Independencia, en la avenida Alfredo Mendiola, esta es la Panamericana Norte, se ha registrado un nuevo ataque armado contra un conductor de colectivo. El incidente ocurrió en un paradero de colectivos y fue captado por una cámara de seguridad. Uno de ellos disparó contra Alex Leiva, de 38 años, que se encontraba esperando pasajeros y resultó herido. Entonces ahí lo tienes. Por favor, fíjate la fecha, ¿no? Aquí está, 8 de octubre 2024. Para que uno no diga pues que estás colocando muestras falsas, que eso ya pasó. No, estamos hablando ahora, mientras Dina Boluarte se atreve a burlarse de todos los peruanos, ¿no? Diciendo pues que no, que culpa de la gente. Mira lo que pasa en el Callao. Esto ha sido hace unas horas, en la madrugada si quieres. Ahí lo tienes. 4 personas son asesinadas dentro de una combi tras balacera. Una niña menor de edad, una señora que estaba viendo pues su turno nocturno de trabajo, un ex policía y el chofer. Ahí lo tienes. Los efectivos policiales investigan el caso y se espera encontrar el paradero de los asesinos. Increíble, ¿eh?
repito, 4 personas asesinadas. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? En pleno estado de emergencia. Ahí está tu estado de emergencia, pues, hermano. Ahí fíjate, ¿no? Se vulneran tus derechos, ya no tienes tu derecho a la inviolabilidad de domicilio, al libre tránsito, la libertad de reunión, supuestamente para que la policía y las Fuerzas Armadas le den una lucha frontal a los delincuentes, a los extorsionadores, a los sicarios. ¿Y qué es esto entonces? ¿Qué es esto? Por favor. Cualquiera de nosotros ha podido tomar su combi en la noche, porque esto es una combi, para poder llegar a su casa o trasladarse a su trabajo. Cualquiera de nosotros. Estamos hablando de una niña asesinada. Estamos hablando de una señora, una mujer que estaba yendo a su turno nocturno para poder llevarse un pan a la boca, mientras Dina Boluarte se dedica a estirarse la cara, a ver películas o novelas turcas y a irse pues de viaje al extranjero a tomarse selfie con el Papa o con Biden. Sin hablar de que en este momento en el Callao, ¿dónde, y disculpen el término, pero dónde carajo está la congresista que tanto se jacta, tanto se pavonea de ser del Callao? Estamos hablando de Patricia Chirinos. ¿Saben dónde está Patricia Chirinos? ¿Dónde se encuentra? En Estados Unidos. ¿En qué lugar se encuentra? ¿En dónde se encuentra? En este encuentro que hay en Miami, Florida, para aplaudirlo a Donald Trump. Para aplaudirlo a Donald Trump. ¿Y qué es esto para Dina Boluarte? Un meme, entonces. Otra fake news. O sea, matan a una niña, matan a una hermana proletaria, trabajadora. Entonces, esto es... Pero es que de verdad es increíble la situación. Lo que estamos viviendo en nuestro país, hermanos. Es terrible la situación. Y acá hay imágenes, ¿ya? Mira, aquí está. Los fallecidos fueron, aquí está, para que no veas que te estoy exagerando. Luis César Felipe Vidal, un ex policía. Silvia Cayo Guamaní. Ah, yo pensé que se iba a apellidar por Roque Benavides, Rodríguez Pastor, Hildermeister, Sionís, ¿no? De la casa, no, ahí está. Silvia Cayo Guamaní. Josmeri Antonué Vilche Sánchez. Y Eduardo José Carreño, que era el conductor. Ahí lo tienes. En tanto, otros transeúntes fueron heridos de manera ocasional, porque no importa, cualquiera puede estar ahí, a cualquiera le puede caer la bala. Ellos responden al nombre de Carlos Mora, 38 años, quien se encuentra en observación. Otra menor, aparte de la niña, 17 años, impactado en la rodilla derecha, o sea, puede quedar hasta paralítica. Asimismo, el ciudadano venezolano Joyner Ramírez Mendoza. Bueno, y por ahí otros más, ¿no? Una menor de edad falleció. Ahí lo tienes. Entre las víctimas se encuentran 4 personas. Una de ellas, una menor de edad de 17 años, con 3 heridas de bala. 3 heridas de bala. ¿Y esto qué cosa es, entonces? ¿Cómo le llamamos a esto, Dina Boluarte? Fake news, también igual. Así lo vamos a determinar, así lo vamos a exponer. Porque es terrible, pues. La situación en la cual se vive es terrible. Esto es a cualquiera. En cualquier momento. No puedes ni siquiera estar seguro en una combi. Y esto también es fake news, Dina Boluarte. Esto también es invento de las redes sociales. Ate Evitarte también está en estado de emergencia. Sicario se mete a una casa, mata a un hombre y deja un herido en pleno estado de emergencia. En Ate. Y para Dina Boluarte, este compatriota, ese ciudadano, también es esta invención de las redes sociales. También, en Ate Evitarte. También es. Y lo que está pasando en San Martín, también entonces. Esto también es para Dina Boluarte, invención de las redes sociales. También es fake news.
San Martín de Porres, también está en estado de emergencia. Ahí está la fecha, hermano, no te estoy mintiendo, 8 de octubre. Todo lo que te estoy mostrando es de ahora, es de este momento. No son temas que estamos recopilando, ¿no? Actos delincuenciales u homicidios de hace 1 año, 2 años. Estamos hablando de que Dina Boluarte sale cínicamente a decir, no, me están inventando cosas, terrorismo de imagen. No, ahí está. Todo esto es de ahora. Sicario disparan contra chofer de colectivo y lo dejan herido por negarse a pagar 5 soles. 5 soles. Por no pagar 5 soles. Para que te hagas una idea, hermano, que estás en el extranjero, estamos hablando de $1, $1.50. O €1, €1.50. Por no pagar esa cantidad por día, le han disparado a un chofer. Y han matado a uno hace un par de semanas igual, por no pagar 7 soles, $2. Investigaciones revelan que delincuentes exigían 5 soles a transportistas por protección. Este ataque hacia el dueño de la empresa de colectivos se realiza en menos de una semana en el mismo lugar y con estado de emergencia, ¿no? Increíble, ahí está. Entonces también esto es invención ahora. Nuevamente, Dina Boluarte ahora pues que salga a decir, no, están inestabilizando al país, no quieren que la gente trabaje, esto es culpa de las redes sociales, esto es culpa de tal prensa que saca cualquier cosa, son terroristas de imagen. Por mostrar lo que está. Yo no te puedo mostrar acá esto porque no bajan el canal. Pero ahí está, pues, ¿no? Para que vean. Y esto, y lo de acá, esto es aparte, ¿ah? Mira, por favor, ahí lo tienes. 7 de octubre, ayer. 7 de octubre, ahí lo tienes. Eso no es hace una semana, 2 semanas. En pleno estado de emergencia, un joven murió acribillado por unos sujetos mientras jugaba un partido de fulbito en el Callao. O sea, vienen, te disparan, la bala le puede atravesar a cualquiera que esté pasando, a un niño, una niña, a un anciano, a quien sea. Y por mostrar esto, eres terrorista de imagen, ¿no? La víctima fue identificada como Daniel Rojas, que era mototaxista. Había estado jugando pelota, fulbito, y lo mataron. Joven de 32 años. Y está, listo. ¿Y dónde pasa eso? ¿En qué zona residencial? No, pues, pasa en Los Conos. Nos pasa a nosotros. Para que lo veas, ¿no? Todo un gobierno genocida, vendepatria, que sigue el modelo neoliberal que mantiene esta constitución fujimontesinista. Para que vean ustedes, ¿a quién le sucede todos estos atentados, estos ataques? Y Dina Boluarte, ¿no? Sale a decir, no, es fake news, todo lo que sale acá, mentira, no, eso no es real. Terrorista de imagen, nos dice ahora nosotros. Y encima hay, de verdad, pero hay gente tan escasa que dice, no, pero igual ustedes votaron. Hermanos, no quiero utilizar palabras hirientes, ¿no? Nosotros hemos apostado por una transformación política, económica y social en el país. Y si no se cumple esto, tenemos el derecho de salir a exigir que de una vez por todas hay un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, para el desarrollo técnico industrial, para que la educación, la salud, el trabajo, la vivienda dejen de ser privilegios de algunas élites y sean la condición para que un país como nuestro se pueda desarrollar, para que esos contratos, leyes que al final han servido para el libre saqueo de nuestros recursos sean anulados de una vez por todas. Y es por eso que se exige el paro para este 10 de octubre a toda la sociedad civil en el Perú. Mototaxistas, ¿qué quieren? ¿Que te pase eso? Hermano, que vas a trabajar en la noche y puedes terminar así. Por favor, esto le está pasando a cualquiera, repito. Fíjate, ahí está. No sé. 4 personas han resultado muertas tras una feroz balacera que se ha suscitado en la avenida Pérez Salmón, intersección con el pasaje El Sol en la provincia constitucional del Callao, a 2 cuadras del centro comercial Minca. Es en este punto del Callao que, como ustedes pueden apreciar, esta combi de transporte público ha quedado pues
como protagonista del fuego que realizaron aproximadamente 4 sujetos que dispararon sin piedad a esta combi de transporte pública, como ya hemos repetido, dejando a 4 personas muertas, tiradas en el pavimento, una de ellas una mujer, el cobrador y el conductor de esta combi, ambos de nacionalidad venezolana, lastimosamente pues han perdido la vida. Son 4 personas las que el día de hoy se suman a esta larga lista de personas que pierden la vida en la provincia constitucional del Callao. Ahora, ¿qué cosa dice el Ministerio del Interior, que lo maneja ese Fujitrol Santibáñez, que lo único que ha hecho en su vida ha sido dedicarse a colocar en Twitter publicaciones a favor de la señora K? Después no tiene nada más en su haber. Por eso se hizo conocido y por eso Dina Boluarte le dio un puesto, claro, pidiéndole también que desarticule cualquier tipo de equipo que vaya a mostrar, evidenciar la corrupción de ella y sus guayques. Pero ojo, ojo, no solamente vemos esto, ¿no? Mientras López Aliaga acaba de regresar de España a hacer el ridículo por allá, y además teniendo justamente a la congresista que tanto se jacta de ser del Callao, a Patricia Chirinos, en un evento en Miami para aplaudirlo a Donald Trump. Ahora fíjate, ¿qué cosa dice el ministro del Interior? ¿Qué dice el Fujitrol? ¿Qué dice Santibáñez, no? Vas a escuchar lo siguiente para que te quedes tranquilo. No pasa nada. Ayer, en una combi, has podido ser tú, tu hermano, lamentablemente nadie lo quiera, cualquiera de nosotros mismos. Hemos podido o estar en la combi, o estar caminando por la calle, y sacan, como ustedes ven, vienen sicarios por fuera en motocicletas, comienzan a balear, comienzan a disparar y caiga el que le caiga. Te estoy mostrando 4 asesinados, una niña, una mujer que estaba yendo a su trabajo, un ex policía y un chofer. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué cosa además de esto? Han sido heridos otros 4. Le ha podido sacar, caer a cualquiera. ¿Y qué te dice el Ministerio del Interior, parte del Ejecutivo, parte de Dina Boluarte, Adriancén y demás? ¿Qué es lo que te dice? A ver, para que te tranquilices. Alerta, alerta, dice: el Ministerio del Interior, a través de la policía, ha iniciado las investigaciones para dar con la ubicación y captura de los sujetos que estarían implicados en el asesinato de 4 personas al interior de una combi de transporte informal en el Callao, y también otros heridos. Según la tesis policial inicial, se trataría de un ajuste de cuentas. Entre las víctimas se encontrarían 2 miembros de la banda criminal Los Vilches, dedicada al sicariato, cobro de cupos y robo. Investigación en curso. Allá, o sea, para que nos tranquilicemos, para que nos calmemos, ¿qué te dice el Ministerio del Interior? No te preocupes, no te preocupes, porque todo esto al final ha sido un ajuste de cuentas, ¿no? Sí, pues han habido 2 que eran de la banda criminal Los Vilches y se han baleado con otros que eran de otra banda criminal, de otra organización criminal, de otro grupo de sicarios. No te preocupes. Y la niña, y los heridos, y la hermana trabajadora que estaba viendo cubrir su turno noche. ¿Hay qué? Y claro, como es un ajuste de cuentas, entonces normal, no hay que preocuparnos, No te preocupes. Como tú no estás metido, hermano, en una organización criminal, como tú no eres parte de una banda de sicarios, una banda de extorsionadores, a lo mucho te va a caer una bala. O sea, sí te puedes morir, pero tienes más posibilidad de sobrevivir. No tienes más posibilidad de que no te pase nada, pues. Porque como tú no eres sicario, como tú no eres extorsionador, como tú no eres un secuestrador, como tú no eres un proxenete, entonces te va a caer la bala, pero pues, te puede rozar, no va a ir directamente a ti, salvo pues que te hayas levantado con el pie izquierdo ese día. ¿No? Qué gran tranquilidad, qué gran alivio nos da el Ministerio del Interior con lo que dice acá, como si con esto pues se solucionara todo. Pero bueno, ahí lo tienes, la mano de Santibáñez, como siempre, queriéndose a como dé lugar evadir responsabilidad. Pero ante todo ello, yo me hago la pregunta, hermano, y tú mismo te lo vas a responder, ante esta situación tan calamitosa, terrible, de emergencia que estamos viviendo todos nosotros, ¿qué cosa es lo que decide hacer la policía
Nacional del Perú. ¿Qué deciden hacer estos señores que dicen que tienen el honor y la gloria a sus pies? Que tienen como santa patrona a Santa Rosa de Lima. ¿Qué cosa es lo que dicen? ¿Cómo van a aportar? ¿Cómo van a solucionar? Porque claro, el ministro Fujitrol Santibáñez ha ingresado recién hace unos meses, pero la institución policial avanza, ¿no? De hecho, Alan García en el año 87, si no me equivoco, fue que unificó a la Policía de Investigaciones del Perú, a la Guardia Civil y a la Guardia Republicana, ¿no? Y las fusionó y ahora son pues la Policía Nacional. Estamos hablando 80, 90, 2000, 2010, 2020, son 40 años. 40 años van a cumplir de existencia. A ver, policía, por favor. Último recurso. Dime qué cosa es lo que planteas para poder solucionar estos problemas que aquejan a toda la población, a toda la ciudadanía, y ustedes que tienen el monopolio de la violencia en sus manos, ¿cómo van a solucionarlos el problema? Aquí tienen cómo van a solucionar los problemas, hermanos. Policía Nacional del Perú organiza Miss Reina Policía 2024 en pleno estado de emergencia y dispone nombrar a representantes por divisiones. Esta es la solución. Esta es la solución que te da la policía. Yo no lo podía creer. Una exalumna, ya, porque como saben ustedes, yo soy profesor de carrera y he estado trabajando en academias prepoliciales, premilitares, muchos años, ¿no? Y debido al terruqueo, al terrorismo de imagen que hicieron conmigo, he perdido hasta mi trabajo. Pero una exalumna que trabaja dentro de la PNP, como suboficial, me dice: profe, mire, ¿qué le digo? ¿Esto es real? En pleno estado de emergencia te están pidiendo para que participe. ¿Bien? Y me puse a buscar porque no lo creía. Y ahí está, pues. Ahí lo tienen. Ya en el 2021, 16 agentes mujeres de la macrorregión policial Arequipa participaron en la edición Reina de la Belleza Policial 2021 y se integró la banda de Miss Fotogenia. ¿Ah? En medio del estado de emergencia decretado por el gobierno de Dina Boluarte para intentar detener la ola de crímenes y asesinatos por extorsión y sicariato, la PNP, la entidad principal encargada del cuidado, de la protección al ciudadano, de mantener el orden interno y la paz social, organiza un concurso llamado Mi Reina Policía 2024, de acuerdo con el comunicado de la Dirección de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Policía. ¿Qué les parece? Increíble, ¿no? A ver, aquí está, ¿no? Todas las divisiones y departamentos. Comunica la policía, la suboficial de segunda, policía Milena Alarcón, nombrar personal femenino. Con motivo de realizarse el Día de la Policía Nacional del Perú, este despacho dispone que deberá nombrar una representante femenina de su división o departamento con la finalidad de participar en el concurso Mi Reina Policía 2024. En consecuencia, deberá remitir el término de la distancia de los nombres con sus datos completos a esta oficina. Sírvase a dar cumplimiento a la presente disposición. San Isidro, 2 de octubre 2024. ¿Qué podemos decir al respecto? Unión, honor y gloria, le decimos a la PNP entonces. Y lo peor es que esto ni siquiera se queda dentro del marco del Perú, que ni siquiera las Fuerzas Armadas, ya por otro lado, la Marina específicamente, le interesa
le interesa un comino la situación de la depredación de nuestro mar. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Sabes qué? Los estudiantes de San Marcos, que han dado su examen este último fin de semana, han aprovechado, los estudiantes de San Marcos, han aprovechado el examen de admisión, ¿no? Que lógicamente convoca a miles de estudiantes, de postulantes, y convoca también a sus padres de estos estudiantes. Entonces, un grupo de estudiantes de San Marcos ha aprovechado la situación para poder expresarse y denunciar los maltratos, los abusos que existe dentro de San Marcos, la corrupción que hay, cómo se ve el tema del examen de admisión, la casi nulidad de cupos para que la gente pueda ingresar a la universidad, todo el cobro que hay, porque no es, hermano, que tú termines el colegio, yo te digo como profesor preuniversitario, no es que tú terminas tu colegio de quinto secundaria e inmediatamente puedes ingresar a una universidad o a un instituto. Tienes que primero prepararte en una academia, y no existe academia pública, todas son particulares, todas. Tienes que pagar 300, 400 soles de mensualidad. Una vez que te preparas, recién puedes postular, pero no es que tú postulas gratis, tienes que pagar por derecho a examen de admisión para hacer tu papeleo. Y si es que logras ingresar, que es muy difícil y muy complicado por la cantidad de personas que postulan y por la casi nulidad de vacantes, tienes que pagar incluso tu certificado, tus documentos de ingreso a la universidad, para que vean ustedes cómo se actúa. Y adentro de la universidad te cobran por cualquier cosa. Por eso los estudiantes de San Marcos han salido pues a denunciar todos estos abusos, estas arbitrariedades que hay. ¿Y saben qué ha pasado? La policía, pues, ¿no? Ahí sí actúa la policía. Ahí sí se organizan estos sicarios de Dina Boluarte para atacar, para atentar, para maltratar. ¿A quién? A un grupo de estudiantes patriotas, a un grupo de universitarios que lo que buscan es hacer respetar sus derechos, porque la educación debe ser pública, científica y gratuita. No debe haber condiciones para poder estudiar. El acceso a la universidad debe ser libre. Ya claro, dentro de la carrera ahí vas demostrando quién es quién. Y si, bueno, pues tu situación en líneas generales no es apta o no da para seguir un desarrollo universitario, hay otras opciones que uno puede optar. Pero no te pueden quitar el derecho a que tú entres a una universidad. Si se supone que terminas el colegio, se supone que terminas tu educación básica regular, has hecho inicial, primaria y secundaria, el Estado te da un certificado de estudio y te dice, tú estás capacitado para poder trabajar o para seguir pues una carrera profesional o una carrera técnica. Por lo tanto, yo como Estado tengo esta institución superior, que es una universidad, o tengo estos institutos que también son superiores. Por algo te estoy dando tu cartón, por algo te estoy dando a nombre de la nación un documento que certifica que tú has podido culminar con toda la educación básica regular. Pero es falso, pues, porque lo que te enseñan en el colegio no tiene ni siquiera vínculo, relación con lo que te viene en el examen de admisión. Entonces el examen de admisión es un filtro, pero no es un filtro para probar la capacidad intelectual, para probar las diferentes inteligencias que podamos tener, porque hay inteligencias múltiples. Lo que hace este examen de admisión es ver cuánto dinero tienes, porque lógicamente, si tú terminas en un colegio público, hermano, pues vas a estar completamente alejado de ingresar a una universidad, completamente. Si terminas en un colegio privado, tienes un poquito más de opción. Pero entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que te están condicionando por cuánto dinero tienes. O sea, si no tengo yo el dinero para poder estar en un colegio particular, entonces me estoy quedando sin posibilidad. Y si termino el colegio y no tengo plata para pagar una academia, no tengo plata para poder estudiar, para que me asesoren, entonces prácticamente me está diciendo que no puedo. Y si a pesar de todo, ojo, y si a pesar de todo tengo el conocimiento para ingresar, me están diciendo que tengo que pagar 300, 400, 500, 600 soles, de acuerdo a dónde has terminado el colegio, para tener derecho a postular a la universidad, solo derecho a postular a la universidad. Y de repente no ingreso, pues. Y mi plata, y mi tiempo, y mi esfuerzo, ahí lo tienen, ¿no?
La universidad, hermanos, como planteaba el presidente Castillo, debe ser de acceso libre, libre completamente. Ya en el primer ciclo, con todas las asignaturas que tienen, ahí vas a demostrar si pues vas a poder seguir pasar al segundo, tercer, cuarto, quinto ciclo. Si no tienes la capacidad, bueno, pues no. No todos estamos de repente hechos para estar elaborando monografías, asignaciones, exponiendo, haciendo trabajo de investigación. No, hay otros que son más prácticos, más técnicos, en fin. Pero los estudiantes sanmarquinos, por denunciar lo que les estoy mencionando, casi poquito más, y se los levantan en peso y los meten a la comisaría. ¿No me crees? Fíjate por favor lo siguiente. Los días 5 y 6 de octubre se realizó el examen de admisión y los estudiantes organizados realizaron jornadas de prensa informativas dirigidas a los padres de familia con respecto al alza del costo del examen de admisión, con respecto a la vulneración directa a la autonomía de los gremios, con respecto a los altos índices de corrupción que hay dentro de San Marcos. Es entonces que la policía, con una actitud matonesca, con insultos, con amenazas, con empujones, quisieron sacarnos del lugar. Nosotros de manera pacífica nos retiramos. Los padres al ver este acto y al ver cómo nos votaban empezaron a apoyarnos con aplausos, con arengas, con discursos. También denunciamos un intento de detención arbitraria hacia un compañero. Actualmente él está libre y está bien. Hacemos un llamado a toda la comunidad estudiantil, a los docentes y trabajadores dentro de San Marcos, a los padres de familia y postulantes, a no callar ante estas situaciones de abuso, a no callar ante el alza del examen de admisión, a no callar ante la vulneración de la autonomía de los gremios. Nosotros los estudiantes sanmarquinos, a pesar de todos los golpes que nos dan, vamos a seguir de pie, vamos a seguir firmes en nuestras luchas, porque nuestras luchas son justas y nada nos asusta, por una universidad nacional, científica y democrática, por un ingreso libre a las universidades. Vivan los estudiantes organizados, vivan las luchas justas del estudiantado sanmarquino. Los días... Muy bien. Claro, conciso, y desde acá, desde Yachehuasi, suscribimos cada una de las palabras de los sanmarquinos, de los estudiantes universitarios, que como ustedes están escuchando, están buscando un ingreso directo y libre a las universidades, para una educación científica, democrática, gratuita, para todo el Perú, porque los estudiantes luchando también se están educando, hermanos, y esas cocinas tenemos que tenerla clara. Bueno, pero ahí tienes a la policía, ¿no? Como siempre, buscando detener, silenciar, callar, censurar, para que vean ustedes cómo funciona. Pero claro, estas mismas, entre comillas, vamos a decir, fuerzas del orden, no hacen absolutamente nada con el ingreso de buques y barcos industriales extranjeros que están depredando completamente el mar de Grau. Mientras Dina Boluarte sale a denunciar que es víctima de terrorismo mediático por parte de la prensa alternativa, las redes sociales y los ciudadanos en líneas generales, sigue el saqueo constante de nuestros recursos hidrobiológicos, hermanos. Denuncian que barcos extranjeros siguen entrando al mar peruano sin control, y esto es del 8 de octubre del año 2024. De hoy, gremios y expertos advierten que Decreto Supremo del Ejecutivo deja abiertas nuevas alternativas para que flotas pesqueras del extranjero sigan evadiendo el sistema satelital. Ahí está, pues, ahí está. Y si no me crees, ahora te voy a mostrar, para que veas usted a dónde ha llegado ya el precio de la pota en el Perú, ¿no? Que ya te he mostrado un video anteriormente, donde incluso se está saqueando la pota. Los chinos, entre otros, pero principalmente los chinos, lo están procesando en China y te lo están revendiendo acá al Perú. Embolsado ya, embolsado. Fíjate por favor lo siguiente. Buenos días. La situación del calamar gigante de la pota no parece mejorar en lo que va de la semana. De hecho, semanas anteriores hemos visto que los precios rondaban entre los 18, 20 soles. Bueno, el día de hoy
siendo martes 8 de octubre, el precio de la pota se encuentra en 22, 24 soles el kilo aquí en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo. Justamente este calamar gigante, como lo veníamos mencionando, importante acompañamiento de nuestro plato bandera, el ceviche peruano, se encuentra escaseando desde hace unos meses y justamente los vendedores tienen que tomar decisiones respecto a la distribución, a las personas que vienen a comprar. Incluso hemos visto que están trayendo pota de otro país. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo para Canal N. Coménteme, ¿cuál es la situación de la pota? Se viene incrementando en lo que va pasando los días. Sí, la pota sigue cara, está a 22 soles de kilo. Y 24 está cortada. La cortada está a 24, sí. ¿Estaba que estaban trayendo pota de otro país también? Esta pota es chilena. Pota chilena, no es peruana, chilena. Entonces está fuerte. Sí, es Hassel. Tiene para rato, terapia un par de meses por lo menos, que vuelta a pareja por acá. Más. Por lo menos, sí. Ahora, caballero, antes de esta escasez de pota, ¿cuántas toneladas se traían justamente acá al terminal pesquero? Y ahora, en esta situación, ¿cuántos se están trayendo? Al terminal entraba a diario como 15 a 20 toneladas. Ahorita está entrando como 3 toneladas. Es poquísimo. No abastece, claro. ¿Cómo está haciendo con los compradores que quieren consumir pota? ¿Qué les está diciendo? ¿Vienen menos? ¿Cuánto está vendiendo usted y cuánto vendía antes? Claro, antes estaba 12, 10, 12, pero está el doble casi prácticamente, el doble. Ahora, ¿cómo usted está haciendo con las ventas? ¿Están bajando las ventas? ¿Qué le dicen los clientes? Claro, o sea, la venta bajó un poco, porque hay gente que ya no lleva mucho precio. Pues. Antes se llevaban cuánto, ahora cuántos. Claro, la gente antes llevaba, por ejemplo, la que llevan 10 kilos, ahorita llevan 2 kilos, 2 kilos y medio. Y luego se atreven a decir, no, fake news, terrorismo de imagen, mentira, no, en el Perú la pota sigue, no ha pasado nada, no, falso. Están inventando, las redes sociales están inventando. Hermanos, de acuerdo a las estimaciones sobre el tema de la pota, estas faltas de medidas de control, ¿no? El desprecio total por parte, pues, de los que deberían cuidar el mar de Grau, de los que se llaman los abanderados y todo ello, ¿ya? Por si acaso, en realidad, lo que está generando es la pérdida de 60 millones de kilos de pota al año, que esto implica 100 millones de dólares. Perdón. A ver, disculpen. Efectivamente, 60 millones de kilos de pota al año perdidos, que es un alrededor de 100 millones de dólares. ¿Y eso pérdida para quién? Lógicamente, pues para el pueblo peruano. ¿No? Por eso es tan importante este paro que va a ser a partir del 10 de octubre. ¿Sí? A pesar de lo siguiente, a pesar de lo que te voy a mostrar lo siguiente, bueno, ya para ir terminando. Y bueno, antes del final, pedirte que me puedas ayudar compartiendo el video, compartiendo la transmisión. Recuerden que somos prensa alternativa, prensa independiente, que según Dina Boluarte somos terroristas de la imagen. Y también hacerte recordar que hemos sufrido un ataque brutal a nuestras redes sociales. Han intentado hackearnos el Twitter, el Instagram, el TikTok y nuestra cuenta principal de YouTube, que es por donde estamos transmitiendo. Nosotros hacíamos nuestras transmisiones por todos los medios. Ahora solamente estamos en YouTube. Hemos podido, junto con un equipo de trabajo, un equipo nuevo de trabajo, que lógicamente pues eso también es una fuente de ingreso para ellos, poder abrir este nuevo Facebook. Está con el nombre Yachaywasi TV. Teníamos una página que nos han robado de 80,000 seguidores, ahora estamos en 295, fíjense, ¿no? El duro golpe que tenemos. Bajar de 80,000 seguidores, que lógicamente pues pueden, que nos veían, compartían y demás, bajar de 80,000 a tener 295 seguidores. Pedirles a cada uno de ustedes que si no se han suscrito, suscríbanse, es completamente gratuito suscribirse a este canal en Facebook. Recuerden que acá vamos a estar subiendo pronunciamientos, comunicados, vamos a estar también dando síntesis de todo el programa que tenemos en YouTube, pues porque para algunos me dicen, Pavel, tu tema está excelente, pero es muy largo, 1 hora, 1 hora y media que tú haces de programa, a veces yo lo quiero compartir, pero es muy largo. Bueno, pues acá van a tener videos que son cortos, de hecho bastante cortos, algunos de 3, 4 minutos, estamos haciendo síntesis, como les digo, hay un equipo de trabajo detrás, así que pedirles ello, ¿no? Que nos puedan ayudar
en Facebook con siguiéndonos en esta plataforma y de esa manera poder seguir avanzando en este camino que hemos elegido como parte de la prensa alternativa. Bueno, ya para ir terminando, vamos a ir al punto de la marcha de este próximo jueves y con eso acabamos el programa. Bueno, ya saben entonces, Yacheguasi TV en el canal digital en la plataforma de YouTube. Por favor, ahí los que puedan suscribirse nos van a ayudar bastante. Bien, ahora sí, hermanos, vamos a pasar al último punto, por favor. Fíjense lo siguiente. Como ya hemos visto, el intento de sabotear la marcha, la movilización, viene de parte del gobierno y a la vez también de parte de los dirigentes que se han vendido a esta dictadura genocida y vendepatria. Fíjate, por favor, lo que ha anunciado ayer TV Perú, ¿no? Que es TV Dina, el canal oficial que lo pagamos todos los peruanos. Fíjense. Minutos, la ATU, a través de sus canales oficiales en la cuenta en la red social X, ha publicado lo siguiente, tenemos ya en pantalla. Las principales empresas de transporte formal de Lima y Callao, agrupadas en 12 gremios, confirmaron hoy que no pararán este jueves 10 de octubre, tras una reunión que sostuvieron con el ministro del Interior, en la que también participó la ATU y el alto mando de la Policía Nacional. Siguiendo el hilo de la publicación en respuesta a ATU Gobierno P, en el encuentro los transportistas coincidieron en que el Perú no puede parar y saludaron el trabajo coordinado entre la Policía Nacional y la ATU del Ministerio de Transportes para adoptar medidas que garanticen la seguridad de usuarios y operadores de transporte ante las extorsiones que afectan el sector. El titular del Mininter Perú, Juan José Santibáñez, aseguró que los transportistas que tendrán todas las garantías para trabajar porque habrá un fuerte despliegue policial en los puntos críticos de la ciudad, con el apoyo de 3.000 militares en el marco del estado de emergencia. El presidente de la ATU, David Hernández, se comprometió en seguir trabajando de forma coordinada con el MTC y la policía, los municipios y las empresas formales para combatir la informalidad en el sector y mejorar las condiciones en que se presta el servicio. Increíble, pero cierto. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. La Policía Nacional del Perú, junto con ese payaso que está vestido como Philip Waters, el señor Juan José Santibáñez, ¿no? El Fujitrol Santibáñez, el íntimo del Capitán Culebra, se junta con la policía y amenaza al pueblo. ¿De qué manera amenaza? Por si acaso, vamos a sacar 3.000 efectivos. 3.000 efectivos. Te dice Santibáñez. Matan, roban, secuestran, disparan, balean, ponen bomba, extorsionan. Ahí no pasa nada. Pero si el pueblo sale, 3.000 efectivos de frente. No vamos a permitir que haya huelga, paro, movilización. Y tenemos acá algunos dirigentes comprados. Qué pena por estos dirigentes. Antipatriotas completamente, ¿no? Completamente. Fíjense, acá hay otros. Pero nosotros creemos que este paro para el día 10, no es, de principio quisiéramos manifestar que no está siendo convocado por el transporte urbano, por ni una sola empresa de transporte urbano. Ahí lo tienes, ¿no? Ahí está, pues clarísimo. No, por si acaso, nosotros que sí somos transportistas reales, somos los formales, no estamos parando, pues. No. Pero se fregaron, hermanos, porque no hay vuelta que dar. Sí o sí se viene el paro. De todas maneras. Ahí lo ven, ahí está. Te viene el paro a como dé lugar para este próximo jueves 10 de octubre. No hay vuelta que dar. Un sector de transportistas confirma que 400 empresas se irán al paro el 10 de octubre. Así los otros quieran ocultar, silenciar, callar. Atención. Se han sumado en unos momentos todos los gremios se han sumado, ¿no? Los pescadores, los ambulantes, los mercados, los bodegueros, la sociedad civil, porque no puede ser que por defender
El derecho a la vida lo puede el gobierno decir es político. Sin embargo, también hemos conversado con Martín Ojeda, él es director de la Cámara de Industria de Transporte y ha indicado que el gremio, el cual representa Julio Campos, no está reconocido por los gremios de transportistas, porque sería pues un grupo de transportistas de autos colectivos ilegales en Lima Norte. Él ha indicado además que la totalidad de gremios de transportistas no va a acatar el paro. Vamos a escucharlo. A corto plazo, la ilegalidad, porque la ilegalidad... Se dan cuenta, ¿no? Ahí está, buscan sabotear el paro, pero de todas maneras sí o sí se va a dar. Y no solamente se trata de transportistas, que no nos quieran engañar, esto va mucho más allá, por si acaso, va mucho más allá. Incluso, este volante que están viendo en pantalla, acá lo estamos colocando, ni siquiera está completo ahora, ¿no? Dice, mira, 10 de octubre, paro nacional, en 7 días de estado de emergencia y son más de 10 muertos, ¿no, hermanos? Esto ya sobrepasó el límite. Hasta este momento, hoy, siendo 8 de octubre, martes 8 de octubre de 2024, hay más de 25 asesinados en estado de emergencia. Estamos hablando de más de 30 heridos. Estamos hablando de más de 500 denuncias por extorsión. Para la fecha 10 de octubre, salen transportistas, incluyendo choferes y cobradores, salen mototaxistas, salen los mercados, los colectiveros, las organizaciones sociales, los bodegueros, los ambientalistas, los frentes, los movimientos, los autoconvocados, los hermanos de las ollas comunes, el obrero, el proletario, el vecino. Derogatoria de la ley 3218, viva el paro nacional. Seguimos contra la dictadura, hermanos, basta de extorsiones. Cierre del Congreso. No hay otra. No tenemos otra. Solo depende de nosotros, ¿no? Cuando decimos solo el pueblo salva al pueblo, eso no es una frase que es una necesidad histórica. Yo me